dedicada al tema de protección contra rayos y sobretensiones, que es el tema pues que vamos a hablar como tal hoy. Cuando tengan preguntas, pues las van escribiendo, no hay ningún problema, las podemos ir abordando a medida que se les vayan presentando las inquietudes. Y este tema, pues para mí es bien interesante y pues comencemos con la presentación como tal. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Correcto, yo la estoy viendo. Estamos bien en este caso. Ok, listo. Bueno, entonces lo primero es, como lo decíamos, vamos a hablar de lo que es los conceptos básicos de apantallamiento y DPS. Empiezo pues con esta diapositiva porque estas dos empresas que ven acá, tanto DEN como Wetterman, son de origen alemán, son las empresas como pioneras con el tema y son las que van muy arraigadas con la filosofía de la norma. La normatividad, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que trata esta temática, principalmente es la IS 62305 en sus diferentes apartados, que se podría decir es una traducción, lo que nosotros encontramos en la NTC 4552, con unas pequeñas diferencias. Entonces, por eso digamos que está esto acá, son empresas de las que les voy, pues de las que van, de las que está como tal tomado el material que les voy a mostrar hoy acá, y como les decía, son de las empresas pues a nivel de las que hacen la práctica, las que están más alineadas con lo que está expreso en la normatividad. Entonces, lo primero y lo más importante es, cuando uno va a hablar de lo que es el tema de protección contra rayos y sobretensiones, sobre todo lo que es descarga atmosférica, lo principal es hablar del nivel isoceráunico. Este mapa que ustedes ven acá es un mapa donde se muestra la densidad de caída de rayos a nivel mundial. Nosotros, al estar acá en la zona intertrópico, tenemos una densidad de rayos considerable. Y Colombia, en el caso en particular, está en el ranking de los primeros, tenemos como 4 o 5 lugares de los 10 lugares donde más caen rayos en el mundo. El primero está en Venezuela, es este que ven acá, en el lago del Catatumbo, si no estoy mal. Ahí es donde es la mayor cantidad de rayos. Pero toda nuestra zona costera y demás es de alta influencia y de alto nivel isoceráunico. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque de aquí es que parte como tal esta disciplina, ¿sí? Es una necesidad que nosotros tenemos y debido pues a esta condición es importante tener algunas características adicionales para las condiciones de, pues, de nuestro país debido a su ubicación geográfica. Bueno, entonces empezamos un poco con lo que es el marco legal. Entonces, ¿qué es lo primero? Nosotros en el artículo 2 de la Constitución estamos digamos que tenemos como obligación todos los seres humanos que nos dediquemos a algún ejercicio de proteger la vida humana. Ustedes saben que eso está totalmente alineado con el RETIE y ya específicamente en el RETIE lo que se nos dice es, oiga, el artículo donde van a encontrar lo primero de esto es el artículo 16, donde dice, bueno, cuando usted haga un diseño de apantallamiento, debe basarse en un procedimiento establecido como la norma que ya les comentaba antes, la IEC 62305. En particular, lo que habla del método como tal es la raya 2 o la NTC 4552 raya 2. Como les decían, si ustedes miran estas dos normas, esta se podría decir que es prácticamente casi que una traducción textual de esta, ¿sí? Entonces, eso es importante. Es el marco normativo como tal que tenemos y en el, digamos que a nivel, aparte que es un marco normativo internacional, ya el RETIE nos, de cierta forma también nos obliga como tal a tener en cuenta este reglamento. Les hago hincapié aquí un poco porque me he encontrado en la práctica, pues en la práctica, en el día a día, algunas personas que le dicen a uno, no, es que hice para un señor y le dijo, eso van 4 puntas, ponga una cada en la esquina, ¿de dónde? ¿De dónde sacó los cálculos? Entonces, para el ejercicio de ingeniería, la diferencia va a ser que para yo poder decir cómo debo apantallar una estructura, pues debo tener un procedimiento establecido y bajo qué nivel y demás, como me lo da la IS 62305 rayados. Bueno, esto es lo más, estas de las diapositivas que más me gusta, es un poco densa, pero aquí lo que hacemos es de manera rápida desglosar los tomos que tiene la norma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos a nivel local, a nivel nacional, tenemos la NTC 4552, raya 1, raya 2, la raya 3 y la raya 4 está en proceso, no sabemos cuándo va a salir, pero ahí están trabajando fuertemente en el tema. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá?
La raya 1 me habla de los principios generales. Entonces, ¿qué es? Cómo funciona el riesgo, cómo funciona la protección contra rayos, cómo más o menos un poco de lo que es los conceptos que requiero sobre cuando hablo de descargas atmosféricas. La raya 2, como se les decía, esto es todo el cálculo de las medidas necesarias. Aquí me explica el método y cómo voy a manejar el riesgo. La raya 3 habla de todo lo que es el sistema de protección externa, que ya lo vamos a ver un poco mejor. Y la raya 4 habla de lo que son los dispositivos de protección contra sobretensiones. Hay una parte que no está aquí, está en una norma externa, pero es algo que complementa, y es que para yo tener todo mi sistema completo de protección contra rayos, debo tener apantallamiento, que es protección externa, DPS, que es protección interna, equipotencialización y algo que está, digamos que con los últimos años también entrando en ya con más reconocimiento, lo que es los sistemas de alarma temprana de tormenta. ¿Por qué? Porque hay ocasiones y se han presentado, por ejemplo, aquí hay pues les dejo como cuña para que lo busquen, hay una caída de rayo que se presentó en el aeropuerto de Medellín sin tormenta. Entonces, esa es la importancia de este tipo de sistemas. A ver si acá. Les quiero mostrar este video. Entonces, aquí lo que vamos a ver es pues este fenómeno intangible y los elementos que están involucrados en el fenómeno. Muy importante que se graben esto de protegido a la cuarta potencia. Ya ahorita les voy a mostrar qué es eso de la cuarta potencia. Aquí vemos que impacta una descarga sobre una condensadora de un aire y pues la idea es que vayamos viendo cómo toda esa energía, todas esas corrientes de rayos se van distribuyendo pues por todo el sistema. Todo lo que están viendo en este momento es todo lo que es el sistema de protección externa. Entonces la idea de acá es, como ustedes lo saben, entre más caminos tiene la corriente, pues más se divide. Y la idea del sistema de captación es, pues primero evitar el impacto directo sobre la estructura, como en el caso anterior, y adicional a esto, pues hacer que esas corrientes de rayo lleguen al sistema de puesta a tierra. Acá vemos la parte de equipotencialización. Y aquí ya nos vamos con el otro elemento que yo les decía, que es la otra parte de la que vamos a hablar en esta charla, los DPS. Esta es una tecnología de cómo se hace la descarga, de cómo se mitiga un poco esta descarga. Ya ese DPS que vimos es de clase 1. Este es un DPS de clases 2. Los naranja que ven acá son DPS para ondas de 4 a 20 miliamperios, si las llegaran a requerir para un PLC o algo así. Ay.
DPS es para otro tipo de comunicaciones, par trenzado. Y la idea es que, pues, cuando se presente el fenómeno, la operatividad y la confiabilidad del sistema se mantenga. Entonces, importante lo que hablábamos, entonces acá para que lo vean, un pequeño resumen: elementos de captación, sistema de puesta a tierra, equipotencialización y dispositivos de protección contra sobretensiones. Bueno, entonces ahora vamos a ver estos sistemas. Bueno, estos son pues todo el conjunto de elementos que se dan. Algo interesante en esta parte es que el sistema de protección contra rayos no es un sistema interesante. ¿Por qué? Porque es transversal a cualquier tipo de industria. Lo podemos encontrar desde una unidad multifamiliar hasta una industria, toda la parte de petróleo, oil and gas, toda la parte fotovoltaica como lo ven arriba. Hay sistemas aislados, que son aplicaciones especiales donde se utilizan estos tipos de cables que ven en este cuadro de acá abajo. Los DPS, en donde haya un equipo electrónico alámbrico, ahí va a haber cabida para un DPS. Como lo veían en el video, los DPS se pueden instalar para cables coaxiales, para RJ45, para pares trenzados. Entonces es un equipo que, debido a esa versatilidad, pues es transversal a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de mercado. Bueno, entonces íbamos con lo de protegido a nuestra cuarta potencia. Para yo hacer un sistema de protección contra rayos integral completo, yo lo que debo tener es, primero, pues digamos que si mi análisis de riesgo me da que efectivamente requiero implementar un sistema de protección externa, debería tener un sistema de captación, que son los elementos, las puntas captoras, los soportes, sean diferentes para garantizar la tensión mecánica adecuada del sistema. Debo tener un sistema de puesta a tierra, puedo tener pues también el sistema de bajantes, como lo vieron en el video. La parte de compensación de potencial, es decir, equipotencializar todos los elementos con las tierras que hay, y la parte de protección contra sobretensiones. Y como les mencionaba, un adicional, los sistemas de alarma temprana de tormenta eléctrica. Con todos esos elementos, con esos 4 elementos más el plus de la detección de alarma temprana, quedaría yo con un sistema. Podría yo, pues bueno, mitigar. Recuerden algo importante que quiero hacer la anotación aquí es, cuando yo hago un sistema de apantallamiento, no estoy diciendo que el riesgo se vaya a cero. Lo que estoy diciendo es que voy a mitigar el riesgo para que sea tolerable, ¿sí? Pero no quiere decir que estamos 100% seguros de que no se va a presentar un evento o que no va a pasar algo. No, simplemente lo llevamos a un riesgo tolerable para que lo tengan presente. Bueno, yo les estaba hablando de la equipotencialización y me gusta esta imagen y ojalá alguno me conteste, y es, ¿por qué no se mueren las palomas? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Por qué no se mueren las palomas? Porque tocan una sola fase. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede entre cada extremidad? Porque, bueno, y aunque parezca esta imagen muy, que tiene que ver la muerte de las palomas con el sistema de apantallamiento, entonces es el mismo concepto. Aquí no interesa qué tan alto es la tensión que esté manejando, así sea la descarga de un rayo, sino que todo el sistema esté equipotencializado, ¿sí? Entonces, ¿por qué les nombro esto? Porque el alma, el concepto base del sistema de apantallamiento es que esté equipotencializado, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijaban en el video, los elementos de captación, los conectores, todas las curvas, o sea, todos los elementos que ustedes veían ahí, lo que buscan es garantizar mecánicamente la conexión equipotencial del sistema con el sistema de puesta a tierra. Entonces, esta siempre la dejo acá. ¿Por qué? Porque o sea, ¿de qué me sirve un sistema de apantallamiento desconectado arriba? De nada, porque en el momento en que se presente una descarga entre ese punto que se desconectó, pues voy a tener la diferencia de potencial y se pueden presentar arcos eléctricos y demás. ¿Listo? Bueno, como lo estábamos viendo, acá hay algo interesante, y es, la norma me habla creo que el que más han escuchado hablar de los métodos es el de la esfera rodante.
Entonces la idea es que yo pongo los elementos de captación y me imagino una esfera que rueda y la idea es que esa esfera nunca toque el edificio, ¿sí? Que es algo de lo que ven aquí con esta R. Entonces entre estos dos elementos pivota la esfera y como no toca lo que está debajo, este es mi volumen de protección, ¿sí? Hay otros dos métodos que se emplean y que se pueden combinar para hacer un diseño. Si yo tuviera todo este edificio plano, si en esta parte de acá, yo podría utilizar el método de la malla. Y solo tuviera esta protuberancia, podría utilizar el método del ángulo solo para proteger esta protuberancia. ¿Qué pasa? Dice en la norma que con el método de la esfera yo puedo estar cubierta en los otros dos escenarios, pero en el mundo de la ingeniería dar soluciones óptimas también es importante. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un edificio plano y lo hago con el método de la esfera, me va a tocar hacer una red de puntas acá para cubrir, mientras que con el método de la malla muy seguramente podría optimizar el sistema con solo la malla de alambrón aquí, de acuerdo al nivel de riesgo que me dio, y poner unas puntas alrededor. ¿Sí? Entonces, para que tengan presente que no solamente, no es solo el método de la esfera rodante, el método de la esfera rodante es uno de los 3 métodos que está en la norma, el otro es la parte del método del ángulo y el otro es el método de la malla. Y lo más interesante es que la norma me permite combinar los 3 para poder sacar un diseño, ¿sí? Dependiendo de si tengo superficies planas, si tengo elementos aislados protuberantes, como pueden ser antenas, bueno, no sé, algún elemento particular que esté solo en esa parte, se puede utilizar el método del ángulo como lo ven en esta parte de acá. Bueno, algo muy interesante que pues yo les decía, esto es un poco más cuña comercial, pero también para que lo tengan en cuenta en sus proyectos. A nivel de sistemas de apantallamiento, hay mucho producto local y está el producto pues de estas dos empresas principalmente. Hay otra por ahí también que hace esta parte. ¿Y cuál es la diferencia o el valor agregado que tienen estos? Y algo importante, esto es una cuña, ahorita están en consulta pública las normas para hacer prueba de apantallamiento a los materiales. Entonces, esto, por ejemplo, que estamos viendo aquí, pues no sé en cuánto tiempo, pero va a haber pues digo no sé en cuánto tiempo porque es que acá los temas de normatividad son un poco densos, no andan tan rápido como se quisiera, pero ya por lo menos están en consulta pública las normas para que los elementos de apantallamiento deban tener los ensayos que exige la IS 62561. Esta tiene varios numerales y se están adaptando a la NTC, a la normatividad colombiana. Entonces, ¿cuál es la idea? Los ensayos que pide la IS 62561 para los elementos de apantallamiento son, por ejemplo, envejecimiento en niebla salina, envejecimiento en azufre, una generación de corriente de rayo. ¿Y cuál es lo importante acá? Si el elemento bota chispa, no sirve. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? El principal riesgo que se tiene cuando hay una descarga atmosférica es que se produzca un incendio. ¿Sí? Si los componentes que van a soportar la descarga generan chispa, pues pueden producir el mismo incendio. Entonces, por esa razón, estos ensayos a nivel internacional tienen una trascendencia importante y pues ya lo están volviendo a nivel local. Entonces, por eso la importancia de estos ensayos. Bueno, eso por esta parte de los ensayos. Bueno, acá hay una pequeña muestra de qué es lo que se busca con el sistema de apantallamiento. Generalmente van a encontrar que cuando se hace un diseño de apantallamiento, uno de los puntos donde se debe poner elementos de protección externa son las aristas de los edificios. ¿Por qué las aristas? Recuerden que en todo lo que sea puntudo va a haber mayor concentración de campo magnético, por ende es más probable que los rayos tiendan a impactar sobre las esquinas, ¿sí? ¿Qué es importante tener presente de los sistemas de apantallamiento? De todo lo que es protección externa es el numeral raya 3 de la norma. Perdón, qué pena, un momentico. Entonces, importante, digamos, de lo que se ve acá. Entonces, primero los elementos de captación. ¿Qué se busca con los elementos de captación? ¿O qué debo tener yo presente cuando hago una parte en elementos de captación? Cuando yo tengo, por ejemplo, un diseño donde tengo una punta de 3 metros, lo indispensable de esa punta, porque nos ha pasado mucho, créanme que me he encontrado muchos diseños así que dibujan la punta ahí encima, y bueno, ¿y cómo la voy a sujetar?
La parte del diseño está en hacer un buen componente, un buen acople mecánico del elemento de captación. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas puntas que son pequeñas vienen con estas bases para generar mayor área y sería en este caso una cubierta que no se puede perforar y poderla pegar a la superficie. Otra cosa importante de acá para que tengan presente, cuando yo tiendo un alambrón, la norma me pide que el alambrón esté soportado cada metro. Entonces, por eso ustedes van a ver esto acá y uno dice, bueno, ¿y por qué soportado cada metro? Recuerden que cuando si se presentara el evento y llegara la descarga atmosférica, como es una alta corriente en un tiempo muy corto, ¿qué pasa? Los esfuerzos mecánicos a los cuales es sometido el alambrón son bastante interesantes. Por eso también el diámetro de la punta, que sea 16 milímetros, para que haya soporte mecánico y no se vaya a caer la punta. Eso es lo otro, digamos, importante a nivel de lo que son sistemas de apantallamiento, que no dejemos de lado que el sistema de apantallamiento, adicional a tener una función eléctrica, también tiene una función mecánica debido a los esfuerzos a los que se somete por la descarga. Y lo otro que ven acá es una junta de dilatación, es un elemento que se debe usar. ¿Por qué? El alambrón y las puntas y demás están a la intemperie. ¿Y qué sucede? Aunque nosotros no lo pensemos, digamos que en una ciudad como Bogotá, no sé, en Bucaramanga, tienen que ayudarme ahí ustedes un poquito, los cambios entre día y noche pueden ser de 30 a 40 grados centígrados, ¿sí? Uno puede tener en una noche en Bogotá una temperatura de 5 grados y en el día puede tener 25 grados Celsius, es una diferencia de 30 grados Celsius. ¿Qué pasa con el alambrón? Que al calentarse se va a expander y al enfriarse se va a contraer. Entonces, para eso se utilizan estos elementos, para darle esa flexibilidad y que ni se vayan a desconectar los alambrones, porque como veíamos nuestras palomitas allá subidas, el concepto vital aquí es equipotencialidad y para que no se vaya a romper tampoco el alambrón. Esa es la idea. Bueno, esto es una parte de cómo sería una bajante convencional. Cuando yo hablo de sistemas de apantallamiento, la norma me da la posibilidad de hacer bajante convencional, que es como ustedes la ven aquí, poner un alambrón también soportado cada metro y el alambrón no se puede enterrar, ningún elemento de aluminio se corroe. Podría hacer el cambio a cobre o podría mandar toda la bajante en acero galvanizado en caliente o en acero inoxidable. Mm, ¿Cuál es la idea ahí? Pues seguir con nuestro concepto de equipotencialización. También la norma me dice, oiga, usted podría utilizar la estructura de su edificio como componente natural. Una de las prácticas que yo más he visto, que yo digo popularmente está viralizada, pero no porque esté viralizada, está bien hecha, es viral, está por todo lado, es que cogen y meten un tubo de PVC dentro de las columnas y dentro de ese tubo de PVC mandan el alambrón o un cable de cobre, bueno, la bajante como tal. El peligro con este tipo de práctica, primero, es que no tiene asidero normativo. En ninguna norma ustedes van a encontrar que esa práctica esté avalada. Si ustedes llegan a hacer un diseño así, recuerden que nosotros, el primero que responde ante una eventualidad es el diseñador. Y después del diseñador van al contratista. Entonces, por lo menos, ¿cuál es la idea de hoy también? Pues que ustedes queden con bases para que cuando se dediquen a, ya sea esto como en ingeniería o de pronto en ejecución, puedan alzar la mano y decir, oiga, pero aquí qué está pasando. Porque si yo mando el tubo PVC dentro de la columna y mando el alambrón o el conductor, se va a generar cuando se presente la descarga, se genera una diferencia de potencial entre la bajante y la columna del concreto. Se puede generar, lo peor que puede pasar es que se puede generar un arco entre las dos y se calienta el aire de la columna del concreto y se puede estallar la columna, para que lo tengan presente. Entonces, si no hay posibilidad, si el estructural no los deja, la recomendación que yo les daría, que tiene un asidero normativo, es hacerla convencional, como la ven acá. A nivel de cuando se hace una bajante convencional, que es importante tener, la norma me dice, oiga, tenga presente que si usted hace una bajante convencional expuesta, puede pasar que alguien pase por ahí y le ponga la mano encima. Entonces, para usted evitar tensiones de contacto, ponga un avisito donde dice, oiga, peligro, bajante contra rayos, y a la bajante póngale un recubrimiento, que es esto que ven aquí de color morado, ¿qué me pide la norma? Que aguante 100 kilovoltios en onda 1,250. Es una onda de tensión para probar aislamiento. Con eso usted va a poder, de cierta forma, mitigar
ante una posible tensión de contacto de la bajante ante un evento. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. No, bueno, Bueno, parece que todavía no tenemos dudas, ingeniera. ok, Esperemos no a hay ver problema. si finalizando la sesión, pues hay alguna duda. Ok, listo. Entonces, aquí hay otra cosa muy importante que nos sirve para enlazar los dos temas. Como yo les comentaba al principio, lo que es los sistemas de apantallamiento van de la mano con los DPS. Otra de las cosas que se encuentra mucho es que el cálculo de DPS, pues generalmente no se hace tampoco muy así aguerridamente. Una de las entradas que uno puede tener para hacer la coordinación de DPS es saber si la edificación donde uno va a instalar sus tableros eléctricos tiene sistema de apantallamiento. Y aquí, de acuerdo a la IEC 61643-12, como lo ven acá, que me dice, oiga, cuando usted tiene un sistema de apantallamiento, el 100% de la energía se reparte de la siguiente manera. El 50% es despejado por el sistema de apantallamiento y el 50% restante se va por lo que entra a la edificación que sea metálico. Antes las tuberías de agua y las tuberías de gas eran metálicas, por ahí también podía entrar como tal la descarga, pero hoy en día generalmente ya son plásticas. Lo único que queda metálico es la entrada eléctrica. Eso quiere decir que si yo tengo un nivel de riesgo 4, donde la corriente pico de rayos son 100 kiloamperios, mi primer DPS debería estar en la capacidad de soportar 50 kiloamperios, porque los 50 restantes van a ser de cierta forma mitigados por el sistema de apantallamiento. Si tengo cualquier medio alámbrico que entre, va a ser susceptible a inducciones como tal. Bueno, entonces aquí ya empezamos con el tema de DPS. Entonces, ¿cuáles son las causas de las sobretensiones? Acá esta foto es genial, espero que la puedan ver muy bien. A pesar de que el rayo es un evento que tiene una baja probabilidad, no quiere decir que no suceda. Y como ustedes lo ven en esta foto, hay un impacto directo sobre una edificación. ¿Sí? Causas externas son tormentas eléctricas y rayos, fenómeno meteorológico aleatorio, conmutación de cargas en redes de distribución y bancos de condensadores en subestaciones. Las causas internas de las sobretensiones son conexión y desconexión de motores, equipos de procesamiento de imágenes, todo lo que son impresoras y demás, requieren grandes cantidades de corriente pues para hacer los procesos de impresión en un pico muy corto, puede generar sobretensiones, apertura y cierre de interruptores, energización de transformadores y todo lo que son los dimmer o reguladores de intensidad luminosa. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, algo que me parece aquí muy interesante es, si ustedes se dan cuenta, puede haber caída directamente en la estructura, como lo veíamos en la fotografía anterior, o puede haber caída cercana. ¿Cuánto es el rango de acción que tiene un rayo? Aproximadamente puede ser hasta de 2 kilómetros. O sea, un rayo puede caer a 2 kilómetros de una estructura y puede inducir sobretensiones en los componentes electrónicos de esa estructura. ¿Sí? Entonces, Ingeniera, acá, tenemos una pregunta. señor. Bueno, me comenta aquí el compañero Sebastián que en la bajante, cuando se hace la transición del techo a la pared, ¿se hace la conexión curva o recta o se hace una conexión especial? Nos pregunta el compañero Sebastián Bonilla. Ok, Sebastián. Entonces, se hace una conexión curva y lo que se hace es mantener para el alambrón y las curvaturas de alambrón se hace la misma relación que se hace con el cableado, que sea 20 veces el diámetro del conductor. Esto nunca se recomienda en la parte de nosotros, bueno, en la parte tanto hidráulica como eléctrica, el tema de conexiones a 90 grados por lo que se llama golpe de ariete, ¿no? Porque si baja por ahí bueno, en este caso, digamos, el flujo de, ya sea de agua o el flujo de corriente eléctrica, en el momento en que llegue a una curva de 90 grados va a haber algo que tiende a rebotar, por eso se hacen conexiones curvas. Es el mismo concepto que utilizamos para conductores eléctricos. Correcto, correcto. Entonces, para complementar, no sé si en electrónica ustedes han visto que los PCBs pues se utilizan, digamos, una especie como de diagonal para hacer las conexiones de los caminos, ¿no? Es justamente porque pues hay una acumulación de electrones en ese punto y ahí pueden haber calentamientos, ¿no? Entonces lo que mencionaba la ingeniera. Bueno, continuamos entonces, compañero Sebastián, ¿o tienes alguna otra inquietud?
Ok, listo. Ingeniera, podemos proceder. Ok, entonces lo que veíamos acá, lo que ustedes están viendo acá es todas las posibles inducciones que se pueden tener. Algo que no se nos puede olvidar es que como ustedes lo van a notar aquí en la bajante, va a haber una, o sea, hay una corriente que pasa muy rápido, entonces en menos de un segundo la diferencia de potencial entre este punto y este punto puede ser realmente grande. Y adicional a eso, recuerden que cuando una corriente va por un elemento conductor, tiene un campo magnético asociado, que es esto que ustedes ven acá. Entonces, a esto es a lo que le llama la norma el impulso, el LEM o impulso electromagnético, ¿sí? Entonces, ese impulso electromagnético también me va a generar inducciones en los elementos. Obviamente, pues se va a tratar de mitigar, por eso las bajantes se buscan. Algo importante también aquí de mencionar es las bajantes se tratan de hacer, digamos que si esta edificación que ven acá tuviera solo dos bajantes, las dos bajantes no se pondrían acá, sino en las diagonales. ¿Por qué? Porque se busca que sean pares, en números pares en lo posible y opuestas. ¿Para qué? Para que el campo magnético producido aquí se me anule con el campo magnético producido acá. De lo que estábamos hablando, pues bueno, esto es una de las cosas que puede generar sobretensión. La caída de rayo cercana a la edificación también me genera sobretensiones. Las descargas directamente entre las líneas o las descargas de nube a nube me pueden generar sobretensiones en las líneas de media tensión o de distribución y pueden llevarlas pues a mi instalación eléctrica. ¿Cómo se protege uno de eso? Con los dispositivos de protección contra sobretensiones o DPS. Estas son las cuatro, lo mismo que estábamos viendo en lo otro, pero digamos que en otra imagen pues más clara, digámoslo así, y es lo mismo, impacto directo, impacto cercano con un radio de acción de hasta 2 kilómetros, impacto directamente sobre la línea de guardia de la red de media tensión o impacto cercano a la red de distribución, obviamente aquí pues a nivel de, por el gradiente de potencial que va a hacer esta descarga a través de la Tierra, se pueden generar inducciones por acá y puede llegar la descarga por el conector de tierra. Bueno, acá este es bien interesante. A nivel de potencia, la ubicación de los DPS se vuelve relativamente sencilla. Hay un concepto que se llama zonas de protección y digamos que, ¿cómo se aplica esto? Yo tengo aquí todo lo que es, son casi que los límites, aunque no son límites geográficos exactamente, pero tienden a coincidir en muchos casos. Eh, Todo lo que me genera mi sistema de apantallamiento es como es una zona de protección aquí inicial. Cuando yo hago cambio de lo que está fuera de la edificación y entra y tengo mi primer tablero como tal, ahí debería tener una protección básica. Siempre que tenga sistema de apantallamiento, voy a requerir un DPS clase 1 o clase 1 más 2, dependiendo de lo que tenga este tablero. Si este tablero tiene, por ejemplo, una transferencia, tiene un equipo, un ATS, un equipo de conmutación, algún equipo sensible que haya aquí, sería necesario el DPS tipo 1 más 2. Pero si solamente tiene elementos de potencia, me puedo conformar con un DPS clase 1. Cuando ya paso este tablero principal, todo lo que esté aguas abajo a él, desde que esté en la misma estructura, puede ser una protección secundaria o clase 2. Y ya las protecciones finas, que pueden ser por distancia o demás, como lo que ven por acá, se va con un DPS clase 3. Acá viene, entonces, ¿qué es muy importante de la parte de los DPS? ¿Qué quiere decir que sea un DPS clase 1? De acuerdo a la IEC, ¿no? Tengan presente que alguna vez hablábamos con José David, me preguntaba que cuál era la normatividad referente a NEMA o UL en este tema. Para DPS, la UL 1449 es la parte fuerte en lo que son DPS. Y a nivel de apantallamiento está la NFPA 780. La NFPA 780 ya está cada vez más parecida a la IS, cada vez cita más la IS. Entonces, digamos que aquí tienen la tranquilidad que IS es más, en este tema en particular, IS es más robusto que NEMA. Son más rigurosos en la prueba. Por ejemplo, en la UL 1449 no se habla de la onda 10350. Estas dos ondas que ustedes están viendo aquí en esta parte de la pantalla son ondas de corriente y son las ondas con las que se prueban los DPS. Entonces, como les decía, un DPS tipo 1 será aquel que esté probado en onda 10350. Un DPS tipo 2 será el que esté probado en onda 820, ¿sí? Como ustedes acá lo logran apreciar, son la diferencia entre los dos tipos de curvas, ¿sí?
no son comparables. En algún momento la UL decía que para tener que si a mí me pedían 2 kiloamperios en onda 10350 era lo mismo que tener 20 kiloamperios en onda 820 y no, no es lo mismo, son ondas totalmente diferentes, son comportamientos totalmente diferentes. Hay un video que de pronto, pues si alcanzamos y nos queda un poco de tiempo, lo busco a ver si se los puedo mostrar. Hay un ensayo que hace DEN, es un curso gratuito que está por ahí, donde muestra un ensayo a un conductor con onda en 820 y con onda en 10350 y la diferencia en impacto está total. En onda 820 apenas alcanza a sentir una tensión leve en el conductor y en onda 10350 se alcanza a destruir el conector. Entonces ahí se ve la diferencia entre las dos ondas. Es bien interesante. ¿Qué necesito yo para saber cómo especifico un DPS o cómo compro, cómo adquiero un DPS? Entonces, lo primero es saber si el sistema tiene apantallamiento. Si lo tiene y me dicen el nivel de protección, si me dicen que el nivel de protección del sistema de apantallamiento es 1, mi DPS debe ser supremamente robusto. ¿Por qué? Porque nivel 1 es el grado más alto, es donde se supone que podría tener 200 kiloamperios de corriente pico o una corriente desconocida. Mientras que nivel 4 son 100 kiloamperios. Entonces, recuerdan lo que veíamos en la diapositiva anterior, que la corriente se divide 50-50. Para un nivel 1, el conjunto de mi DPS debería soportar 100 kiloamperios, mientras que para un nivel 4 debería soportar 50 kiloamperios. Indispensable saber el nivel de tensión del tablero de línea a línea o de línea a tierra. Eso también es importante para nosotros especificarlo. Algo importante acá es, van a encontrar, por ejemplo, que los DPS dicen un parámetro que se llama U sub C, dice U sub C 150 voltios. Y ese DPS se pone en sistemas de 208 voltios. Pero venga, ¿cómo así? ¿Por qué? Si es que el sistema es de 208 voltios, 150 no está por debajo. No, recuerden que las sobretensiones se miden en tensión de línea a tierra, no de línea a línea. Importante esto, el nivel de tensión soportada de los equipos a proteger. El build de los equipos es importante para hacer una buena especificación de los DPS. El número de fases e hilos, incluyendo la tierra también. Si yo tengo un sistema bifásico con tierra, solamente necesito 2 pastillitas, mientras que si es bifásico, neutro y tierra necesitaría 3 pastillitas, entonces ahí pueden ahorrarse platica. Si existen tableros aguas arriba protegidos con DPS y dónde va a ser ubicado en la instalación. ¿Sí? Si ustedes están haciendo el diseño, lo que necesitan, si ya como ustedes están haciendo la coordinación de protecciones de aislamiento, lo que requieren es el diagrama unifilar y saber si el sistema tiene o no apantallamiento y con eso empiezan a hacer la selección de sus DPS. Bueno, la ubicación geográfica urbana o rural, porque generalmente en las zonas rurales el nivel isoceránico es más alto. Digamos que ustedes se dan cuenta, en Bogotá, a pesar de que llueve y todo, la probabilidad de impacto directo sobre una estructura no es tan alta, mientras que hay zonas, por ejemplo, el caso, una de las situaciones más críticas que nosotros tenemos son las radiobases de Claro, de Tigo, que están en una montaña, que ya la montaña pues tiene una cantidad de metros arriba, y adicional a eso, si ustedes recuerdan la tipología de radiobase, es un mástil de 90 metros metálico, o sea que es un pararrayos más que natural. Entonces son, por ejemplo, pues si yo tengo que poner DPS allí, tendré que tener unas consideraciones especiales, así los tengo que poner en un centro comercial de Bogotá. Bueno, en algunos casos dicen corrientes nominales, ya sabemos que es 10,350 y ya sabemos que es onda 820. Como les comentaba al principio del video, en este caso tenemos DPS de potencia, barrajes para equipotencialización y esto que ven aquí se llaman vías de chispas. Las vías de chispas son para equipotencializar tuberías, una de las aplicaciones que tienen. Entonces, ¿cuál es la idea? Las tuberías en algunos procesos, sobre todo de petróleos y demás, ellas están separadas. Y la idea, ¿por qué? Tienen combustible o algo así, tienen un plástico que las acopla y no es el mismo, no tienen una continuidad eléctrica. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el momento en que se presente la descarga, yo con esto las uno. Esto por dentro son 2 laminitas, 2 electrodos separados. Cuando se presenta la descarga, se equipotencializan y no hay riesgo de que se presente arco en ese tipo de tuberías. Y estos DPS que ven acá, que son para la parte de comunicación. ¿Cuáles son las ventajas de estos DPS? Pues que están fabricados y probados bajo la norma 61643.
Este tipo de DPS pueden ser instalados sobre riel, entonces caben en cualquier tablero. Algunos vienen modulares, otros vienen compactos. Generalmente el fabricante, ya sea Oden, me da la garantía de que si yo pongo un DPS tipo 2, un tipo 1 y abajo un tipo 2, va a haber selectividad entre ellos dos, es decir, que va a actuar primero el DPS tipo 1 que el tipo 2. Tienen garantía de fábrica de 5 años. Está pues todo el acompañamiento que se puede hacer. Hay dispositivos de mecanismos de visualización remota y local. Generalmente tienen una ventanita que está en un color y cambia cuando el DPS es accionado, o tienen un contacto seco para que ustedes se lo unan a lo que deseen. Y eso es todo. No sé si tengan dudas, inquietudes. Bueno, no sé Y si hay ahora, alguna inquietud respecto a lo que ha sido el tema de apantallamiento y pues conceptos básicos realmente, porque pues un diseño real de apantallamiento pues es mucho no te más. escuché. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Que bueno, esto es todo lo que pues nos va a presentar la ingeniera. Es un concepto básico, pero pues como les digo, un diseño real de apantallamiento pues es mucho más que lo que mencionaba la ingeniera, ¿no? Son algunos tips. La idea es como pues digamos que dentro del marco de las presentaciones que tenemos aquí en esta asignatura de estos, digamos, de estas charlas complementarias que se tienen, pues lo que buscamos es que ustedes conozcan en parte qué es lo que pues hace un ingeniero electricista y pues también sepan algunas nociones básicas de diseño, digamos, hay que partir pues también con el hecho de las especificaciones técnicas de los diferentes elementos que pueden usarse, algunos referentes normativos, como lo hablábamos justamente hoy, que son importantes pues para el tema de diseño y pues en parte también que conozcan un campo laboral que es pues un mundo, ¿no? Ingeniera, es totalmente un mundo ese tema de apantallamiento. Si quieres, ya que tenemos un poquito de tiempo, les comparto un entregable que hicimos de un diseño en particular que tenemos Excelente, por bueno, acá. sí, por supuesto. Eh, bueno, espérenme aquí. Ah, no, yo creo que es este. A ver. Ahí me dice si ya ves mi pantalla, ¿sí? Sí, correcto, se está Entonces, viendo por la ejemplo, pantalla. bueno, aquí dice más o menos para dónde es. Eh, este es el documento, por ejemplo, a nivel de lo que, uno de los documentos, obviamente este está en creación, no fue el final, pero aquí está. Entonces, esto es como lo que se, pues digamos que a nivel de memoria, de lo que son las memorias de cálculo, esto es lo que uno busca cuando hace el apantallamiento. Este es solo de protección externa, ahorita les muestro uno de DPS. Acá está, información técnica, características de las instalaciones, dónde está ubicado, la evaluación de riesgos, sistema de protección externa, qué es cada uno de los subsistemas, qué se debe hacer en mantenimiento. A nivel de mantenimiento, los sistemas de apantallamiento también requieren un mantenimiento. Hay una guía de comportamiento ante tormentas eléctricas. La idea es que cuando se presente, algo que no les dije, qué pena que se me fue, pero ya estando aquí, el apantallamiento tiene como única función proteger la estructura y las personas dentro de la estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se paran en una cubierta donde hay un pararrayos, nadie les va a garantizar que no van a tener un daño o incluso perder la vida porque están parados al lado de un pararrayo. Si están dentro de la estructura, la probabilidad de que pase es, o sea, es menor, es casi nula. Entonces, eso es lo primero. Entonces, digamos que pues acá es una parte de dónde está ubicado el proyecto. ¿Qué se hace? Entonces, la evaluación de riesgo, las memorias del cálculo, los planos de ubicación de los elementos del sistema, detalles constructivos. Y acá les quiero mostrar, bueno, entonces aquí es una foto de dónde es la parte. Esto es, digamos que a nivel de lo que es el documento. De aquí se dice brevemente, este por ejemplo fue un nivel 4. Aquí está, este es el resumen de la memoria de cálculo que nosotros manejamos. Esto también lo hacen con el ISRIX. Hay algunos software, DEN tiene un software para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí se hace, pues esto digamos que está, este es el riesgo que me permite la norma que es tolerable. Este es el que me está dando en la edificación sin las medidas. Y aquí es cuando ya aplico las medidas, como yo les decía, miren que esto nunca va a llegar a cero. Lo que yo busco con el sistema de apantallamiento es hacer que este riesgo sea tolerable, que esté debajo del riesgo tolerable que me lo da la norma. ¿Sí? Importante entonces aquí, por ejemplo, de los datos que yo requiero para hacer los cálculos son
la densidad de descargas a tierra, que eso está tomado de la NTC 4551. Aquí está el mapita, cada día lo están mejorando más. Se hace una descripción de lo que es el sistema de protección externo. Aquí esto también es tomado de la norma de, oiga, si tengo un clase 1, ¿cuánto es el radio de la esfera? ¿Cuánto es la dimensión de la malla? El método del ángulo si se saca es con una curvita. De qué ángulo puedo aplicar es una curva. Cómo se hacen las bajantes, cómo se hace el sistema de puesta a tierra, qué se sugiere para la equipotencialización, y nosotros en esto somos muy juiciosos y dejamos una nota de aquí. Mire, de manera complementaria, de la red de puesta a tierra del sistema eléctrico debe contar con un medio efectivo de equipotencialización a través de dispositivos de protección contra sobretensiones. Nunca será suficiente. Si ustedes tienen una edificación con apantallamiento y sin DPS, es técnicamente falente. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que tengo la probabilidad de impacto directo contra rayo, estoy protegiendo la estructura, pero no estoy protegiendo el equipo electrónico que está dentro de la estructura, para que lo tengan pues presente. Bueno, aquí ya es una cuestión de lo que me dice la norma de lo que se debe hacer de mantenimiento. Cuando yo tengo un nivel 4, debo hacer siquiera inspección visual cada año para mirar que ninguno de los elementos se haya soltado. Puedo hacer torques. Si es nivel 1, puedo hacer hasta con algunos equipos especiales, inyecciones de corriente para probar para tener medidas de que efectivamente el sistema tiene equipotencialidad. Bueno, eso también es de cómo se deben comportar las personas. La idea es que siempre que haya tormenta eléctrica, las personas deben estar dentro de la estructura, no deben estar en los parqueaderos. Acá dice como dónde se deben refugiar las personas o no, cantidades de obra. Entonces aquí es donde lo que yo les decía, ahorita les muestro pues más o menos algunas cosas de cómo se debería hacer un buen diseño de apantallamiento, porque lo que les decía, muchas veces dibujan la punta, nos ha pasado tener un diseño ahorita en la cabeza y hay unas chimeneas y dibujaron la punta encima de la chimenea. No dicen cómo se va a coger de la chimenea, con qué elementos, si la chimenea tiene elementos que puedan hacer explosión y se puede utilizar o no como componente natural. Entonces son cosas que pues que toca ir indagando, pero que se puede, si se hace un buen ejercicio de ingeniería, se pueden lograr pues resultados un poco más hechos. Digamos que esto es como la primera parte de lo que es el documento en Word. Las memorias de cálculo, por ejemplo, que nosotros tendemos a anexar, que muchas veces también las hacen con los software, nosotros hacemos todas estas normas, esto es lo que es el análisis de riesgo, todas estas normas están en la IEC, en la raya 2. Entonces lo que se hace es que aquí lo que hace la norma es preguntar las dimensiones de la estructura, si tiene algún elemento que sobresalga, acá hay unas opciones para escoger si la estructura está rodeada de objetos de la misma altura, todo esto le va dando una serie de coeficientes y le va haciendo todas estas cuestiones acá que se pueden seleccionar, son de los elementos que me da la norma para escoger, para al final hacer todo un cálculo y decir, oiga, el riesgo que nos dio, perdón que es un poco, aquí están todas las normas desglosadas, pero al final esta plantilla que nosotros trabajamos, perdón que está un poco larga, le dice, oiga, mire, con todas las condiciones que usted me está dando actuales, no, usted está por debajo del riesgo tolerable. Y luego lo que nosotros hacemos con esta misma plantilla es decir al final, perdón, me voy a adelantar acá, meter los elementos de protección, el sistema de protección externa, los DPS y todo, y lo que hacemos es que al final quede ese nivel acá, ya quede bajo un riesgo tolerable. ¿Sí? Esto, como les decía, esto que están viendo acá es lo mismo que hace el software, un ISRIS o algunos otros, como por ejemplo DEN tiene algún software para hacer todos estos tipos de cálculos. Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel de planos, me voy a tomar el atrevimiento de mostrar estos. Por favor, esto si no lo vayan a grabar ni a tomar foto porque son de un cliente que estamos trabajando en el momento. Pero se los quiero compartir, pues como para que lo que decía José David, la idea es cómo es el entregable de ingeniería. Yo, digamos que yo se les decía, soy consciente, a mí me gusta dar que tengan las bases de diseño, pero digamos que el resultado final es de este tipo. Un momento, por favor, que está cargando. Y muéstralo por encimita, sí, pues para evitar problemas de reproducción. Que pues esta clase igual se graba por el tema de
de asistencia para algunos. Entonces, lo que sea más importante, pues para evitar problemas con empresas, ¿no? Apreciados estudiantes, Sí. pues en parte, digamos, el problema de por qué uno no puede, digamos, compartir diseños de otras empresas y por qué en muchas ocasiones no puede uno como brindarles esos planos, es justamente por el tema de, pues, de los derechos, ¿no? Y pues que Y uno firma confidencialidad. certificados hace confidencialidad con las empresas, entonces es más por eso, ¿sí? Hay algunos diseños abiertos, es muy probable que algunas empresas no tengan problema, pero la gran mayoría sí son un poco celosas con el tema Con la información. de la información. Bueno. Sí. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, entonces lo que yo les decía, miren, no es suficiente, que lo hemos visto mucho, perdón, ya aquí agrando un poco. Entonces, por ejemplo, este es el plano de planta, ¿sí? Esa punta que ustedes están viendo ahí, este es el detalle. Entonces, mire, yo dejo este dibujo acá y le mando solo este plano de planta al constructor. Si yo no le mando unos buenos detalles para que él vea cómo tiene que hacer la sujeción de la punta, cuánto sobresale la punta, cuánto es la distancia acá, pues le va a quedar un poco más difícil. Este es uno de los proyectos, digamos que más completos que tenemos y por eso se los quería compartir. Entonces, acá está cada uno de los detalles más o menos en planta de dónde van los elementos y qué detalle tiene asociado. Y lo mismo se muestra aquí en las fachadas, cómo efectivamente con el método de la esfera no está tocando ninguna parte de la superficie, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Este es como el entregable que uno debería hacer. Y adicional a este plano, perdón, no, está este otro, que es la parte de 3D, que aquí de pronto les quede un poco más claro lo que es el volumen de protección. Un momento, por favor. En este caso, esta parte de acá es una parte descubierta, ¿sí? Pero esto es lo que yo les decía de pivotear con la esfera, ¿sí? Entonces aquí, estas mallitas que se generan aquí es la rodada de la esfera. Entonces, esta es la parte de lo que ven del volumen de protección. Esta parte, como está destapada, no requiere en este momento algún elemento. Cuando pongan aquí algunos elementos ellos en su construcción, pues muy seguramente se complementará con los de acá y se terminará de hacer el volumen de protección. Entonces, esto es lo que, en este caso, en este proyecto, se utilizaron los edificios de los vecinos como pivote, por eso es importante también tenerlos presentes, porque aquí hay una optimización de material. No tiene sentido yo dibujarle aquí una punta de 2 metros que quede por debajo de esta edificación del lado. Y pues si me puedo apoyar en la del vecino, pues muy probablemente en toda esta parte de acá va a ser, es la probabilidad de que un rayo impacte aquí y no impacte sobre este edificio es mínima. Y eso sí era todo. Yo creo que ya tienen una buena idea de cómo es un entregable de apantallamiento. Ok, ingeniera. Bueno, tenemos una pregunta del compañero José Camilo. Me dice el compañero que la región del proyecto puede influir en el factor de riesgo frente a las descargas atmosféricas. ¿Las normas contemplan esto? Claro, o sea, la región del proyecto, ¿qué sucede? Como nosotros veíamos en los mapas del principio, no es lo mismo, por ejemplo, si tú tienes que hacer un proyecto en el Catatumbo donde cae creo que 1 o 2 rayos diarios, pues no es lo mismo que si lo tienes que hacer en Bogotá, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá el nivel de riesgo es más alto que acá. Entonces, claro, la región del proyecto influye total como en el nivel isoceránico. ¿Qué pasa si el nivel isoceránico es más alto? Pues que muy seguramente vas a necesitar medidas de protección externa. Puede ser que tengas ¿Qué pasa si la edificación es nivel de riesgo 1? El diámetro de la esfera que puede utilizar según IS sería de 20 metros de diámetro, de radio, perdón. Si es nivel 4, el radio de la esfera es de 60. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que tener, en el nivel 1 voy a tener que tener más componentes de apantallamiento que en el nivel 4. Por ende va a ser más, pues,
Primero, se supone que la idea de un nivel 1 es que se va a mitigar mucho más el riesgo, pero obviamente también va a ser un proyecto más costoso porque va a requerir más elementos de captación que uno de nivel 4, por ejemplo. Ok, perfecto. No sé si el compañero José Camilo tiene alguna pregunta relacionada con lo que acaba de preguntar él. Entendido, profe. ¿Hay estudios para apoyarnos en esto, meteorológicos o Mm, datos? hay una empresa, digamos que, bueno, los que han hecho más, las empresas, bueno, a nivel de universidades, de las universidades que han tenido más estudio en esto, pues está la Universidad Nacional de Colombia, con el ingeniero Horacio Torres, que lo nombran ahí en el artículo 16. Ellos están haciendo, hay una empresa que se llama Keraunos, yo no sé si Horacio tiene relación con ella o no, pero creo que sí. Y hay otra que se llama Sagen. Ellos están haciendo esto de lo de detección de alarma temprana de rayos y ellos se están actualizando. Por ejemplo, ahorita así como cuña, el comité de rayos está haciendo la actualización de la CNTC 4552 de esa serie. Eso no va a salir ahorita, eso se va a demorar, por eso les decía que la normatividad aquí es densa, pero la idea es que ellos quieren meter un nuevo mapa donde esté un poco más completo. ¿Por qué? Porque ya hay más sensores que han puesto en diferentes zonas de Colombia donde hay más datos sobre el DDT, el nivel de descarga de cada lugar. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, infortunadamente, tenemos un solo número, pero sí ha ido cambiando. Entonces, ahí creo que también hay otros organismos, me tocaría de pronto averiguarte bien las páginas y te las hago llegar con José David. De algunas empresas que se dedican a hacer ese tipo de estudios de manera puntual. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas Compañero gracias. José Camilo, listo, perfecto. Bueno, ingeniera, hay algunas preguntas que yo tenía, a no ser que de pronto alguien del auditorio tenga alguna otra pregunta. Ok, bueno. Algunas preguntas que pues justamente iba a hacerte relacionado pues con la presentación, que las fuiste respondiendo pues a la par de la presentación, más que todo cuando mostraste las memorias de cálculo. Bueno, a propósito, las memorias de cálculo son uno de los documentos que uno usualmente entrega como diseñador eléctrico pues en cualquier contexto, ¿no? Por lo menos en las viviendas multifamiliares, cuando terminemos nuestro proyecto de instalaciones, eso es lo que yo les voy a pedir, unas memorias de cálculo. Listo, en este primer avance es un reporte más corto, más, digamos, sustancioso, más reducido, pero para el final sí es un reporte un poco más extenso, donde se muestre pues todos los apartados de los cálculos que se hicieron. Ese es el documento técnico que usualmente se presenta pues a la constructora o por ejemplo al operador de red. Bien, respecto de las preguntas que le iba a hacer a la ingeniera, pues solamente se usan los DPS en sistemas de apantallamiento o hay algún otro contexto en donde se utilicen DPS. Los DPS se utilizan también bueno, digamos que lo que yo les mostré mucho es para la parte de baja tensión, pero si nos vamos a los sistemas de media tensión y de alta tensión, ¿qué sucede? El sistema de apantallamiento se reduce técnicamente a la línea de guarda que vemos en las estructuras grandes, ¿sí? La idea es que la línea de guarda queda más arriba y la idea es que si impacta un rayo, impacte en la línea de guarda. Pero si ustedes recuerdan, siempre que yo llego o a la subestación o llego a los transformadores en la parte del primario, tienen DPS. Lo que pasa es que los DPS, bueno, como nosotros lo veíamos acá en el video, hay DPS modulares, ¿no? Entonces, cada de las pastillitas, digamos, de las verdes que veíamos ahí en el video, cada una de esas pastillitas es para una fase. En los DPS de las líneas de media y de las subestaciones también vienen así, uno separado por cada elemento. Ok, perfecto. Bueno, y exactamente qué son los niveles de riesgo, porque tú mencionaste varias veces en la presentación e incluso pues mostraste en tus memorias de cálculo lo que eran los niveles de riesgo, pero exactamente qué es un nivel de riesgo, por qué, Es, qué es importante tenerlo en cuenta en este diseño de sistemas de apantallamiento. bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que, bueno,
Cuando yo hago, el nivel de riesgo es como una disponibilidad que debe tener el sistema, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando yo hacía el cálculo, el nivel de riesgo es ese dato que me va a arrojar el cálculo que yo les mostraba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese, ¿cómo se va sacando? Los software lo sacan automático. Entonces, por ejemplo, un IS-RIS dice, no, es nivel 2, es nivel 1. De acá lo que se hace es que a medida que tú vas ajustando los parámetros en la memoria que yo te compartía, si tú tienes que meter nivel, unas medidas de protección cada vez más fuertes, eso te va determinando si el sistema es nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Ese nivel, comillas, así solito, es el resultado de la memoria de cálculo. ¿Y qué te dice? El nivel, son 4 niveles los que da la norma y lo que te hace es hacer medidas más robustas tanto en sistemas de captación como en sistemas de DPS. Ok, perfecto, bueno. Bueno, ¿cuáles suelen ser los entregables de un diseño de apantallamiento? Pues esa pregunta creo que ya no la respondiste con pues lo que Con nos los conceptos. compartiste por la pantalla y pues son más o menos como de ese tipo de naturaleza. Bueno, la otra existe software para hacer diseño de apantallamiento porque mencionaste fue software para el tema de diseño, perdón, de evaluación de riesgo. Uno es el IS-RIX, que creo que lo Sí, mencionaste. Ese es me imagino que el más común, por así decirlo. Y me sí. imagino que también es gratuito. El ISRIS en algunos casos se consigue gratuito. Hay personas que hacen así, la plantilla que yo les mostré que nosotros trabajamos con algunos de los diseñadores, es una plantilla en Excel donde están recogidas las fórmulas de la norma. Ajá. Como tal, para la implementación de los sistemas de apantallamiento, pues digamos que DEN es uno, DENRIS creo que se llama, perdón, no lo recuerdo bien. Ese te da algunos de los parámetros para que tú puedas validar métodos del ángulo y todo eso. Actualmente donde más se hacen los diseños de apantallamiento, como lo vieron, es en AutoCAD y ahora pues con el boom del Revit, en Revit. Ok, digamos que no hay un software que te calcule automáticamente los campos, bueno, digamos que todas estas esferas rodantes o mediante métodos finitos u otro tipo de técnicas para decir, aquí coloco un diseño como tal, eso todavía no está. No, tan así no, se empieza a volver un método interactivo donde tú vas mirando la esfera, haciéndola pivotear, pero que se haga de manera automática, no, no señor, Ok, todavía no. excelente. Bien, bueno, ¿y cuánto cuesta un diseño de apantallamiento, ingeniero? Más o menos. Bueno, entonces, ¿cuánto cuesta un diseño de apantallamiento? Depende del área. Digamos que puede oscilar, también depende de la empresa que lo haga. Algunas veces lo que sucede es que las empresas de diseño hacen un paquete completo. Entonces, les mandan a hacer un edificio y cobran por todo el diseño eléctrico, no sé, 7, 8, 10 millones de pesos. El apantallamiento, dependiendo de la complejidad, digamos que si uno lo hiciera como independiente, que todavía lo podemos hacer y firmar, podría estar por económico, le pongo yo entre 1,5 millones y por caro 10, 12 millones de pesos, dependiendo. Por ejemplo, es que digamos que lo que yo les decía al principio, que es lo bonito de este tema, que por ejemplo, ¿qué necesita apantallamiento? Por ejemplo, uno de los apantallamientos grandes que ha hecho la empresa en la que yo trabajo es la Petar del Salite, y ese apantallamiento fue bien robusto, entonces tuvo un dinero interesante. Yo me imagino que si ese diseño lo tuvieron que cobrar por ahí en 8 o 10 millones de pesos. Por ejemplo, todo lo que son estaciones de gas requieren sistemas de protección contra descargas. La parte de exploración de la parte de petróleos, eso también requiere sistemas de apantallamiento. La parte de EPS también es robusta. ¿Qué más así que yo les cuente? Por ejemplo, todo lo que es telefonía. Entonces, empresas Ujú. como Claro, Tigo, estaba WOM que llegó hace poco, Claro, Tigo y Telefónica. Entonces digamos que ahí entre DPS y apantallamiento, ahí hay una buena parte de lo que se mueve a nivel eléctrico. Pero si somos Perfecto. conscientes, el sistema de apantallamiento, digamos, de todo un proyecto, generalmente no es lo que más cuesta, cuesta entre un 3% y un 7% del proyecto. De un proyecto, muy bien, eso Ujú. me gusta ese porcentaje. Bueno, las últimas dos preguntas más relacionadas con pues nuestro tema, que digamos por temas
de tiempos y pues por temas a veces de complejidad no se desarrolla pues un diseño de instalaciones eléctricas, al menos el enfoque que yo trato de hacer con los chicos, digamos, es como centrarlo hacia algo que ellos, la mayoría conocen, que son las viviendas multifamiliares. Por eso, pues, mi materia siempre está o trata de centrarse en un diseño de algo que ellos conocen, porque pues si yo los mando en muchas ocasiones a hacer un diseño de una industria un poco más compleja, pues puede ser más complicado realizar un buen diseño, ¿no? Entonces, digamos que mi enfoque es hacia viviendas multifamiliares. La pregunta estaría relacionada es, ¿cuándo entonces yo debería hacer un apantallamiento en viviendas multifamiliares? Pues digamos que la respuesta está en lo mismo. Deberías hacer siempre el análisis de riesgo, ¿no? Siempre. Porque es que el análisis de riesgo es el que te va a decir si debes o no implementar el sistema de apantallamiento a nivel de protección externa, ¿no? O sea, Claro, por para yo supuesto. entregar un diseño viable o por lo menos con las constructoras que nosotros hemos logrado acercamientos, ellas tienen el análisis de riesgo, sea diciendo que no se requiere sistema de apantallamiento o diciendo que se requiere sistema de apantallamiento. ¿Sí? Ok, El perfecto, sí. análisis de riesgo es un documento que no debería faltar, que no debe faltar para certificación RETI. Sí, en efecto, pues es que uno de los, justamente hoy estábamos viendo los, digamos, tipos de diseños que presenta el RETI y pues hay dos tipos básicos que son el básico o el detallado. Y dentro del detallado, en el literal D, mencionaba el análisis de riesgo y medidas de protección contra rayos. Asumo Ajá. que el análisis de riesgo por rayos es lo que tú mencionas del análisis de riesgo que hay que hacer y las medidas de protección contra rayos sería pues todo este sistema de apantallamiento. Pero el análisis de riesgo te puede dar que no requieres, ¿no? Sí, en efecto. En efecto, Entonces, lo primero que tú haces es hacer el análisis de riesgo y lo que sí, digamos que, por ejemplo, en un sistema en una vivienda multifamiliar, ¿qué debería ir? Pongámosla, voy a poner, yo vivo en una vivienda de este tipo. Entonces, digamos, tengo una subestación que generalmente está en los sótanos. Ahí tengo mi transformador y generalmente me voy para un tablero general de distribución, ¿sí? Lo primero que yo debería hacer es, digamos que el nivel de riesgo me dio que no requiero, o sea, oiga, no, su edificación no necesita sistema de protección externa. Sí o sí yo debería poner DPS, ¿sí? ¿Cómo los debería distribuir? Por lo menos en el tablero general de acometidas debería tener un DPS tipo 1 si tengo sistema de apantallamiento y un DPS tipo 2 si no tengo sistema de apantallamiento. Y de ahí para abajo, si cambio de estructura, que suele suceder porque cada edificio, pues estos son edificios pegados, en cada edificio, en la entrada, en los tableros de medidores, yo debería tener otro DPS, por lo menos, que generalmente nunca están. Eso es carente en este tipo de diseños de vivienda multifamiliar, nunca ponen DPS más por el tema de de costos, costos. ¿no? Sí, Pero volvemos a lo mismo, ¿no? en Uno como efecto, diseñador debería dejarlos. Así los en pongan efecto. baratos, pero deberían dejarlos. Sí, en efecto, eso es una de las cosas que vamos a ir mirando cuando ya vayamos llegando al TGA. Listo. Y la última pregunta, ingeniera, pues que me parece pues importante y pues en parte de lo que pues yo invito pues a los estudiantes a estas charlas es pues desde el punto de vista del entorno laboral. La pregunta es, digamos, ¿cómo es el desarrollo laboral de este campo digamos, de sistemas de apantallamiento y pues de EPS? ¿Qué debería estudiar yo? ¿Cómo debería especializarme? El mercado, ¿qué tal es? Digamos, es buena la experiencia desde ese punto de vista, es muy complicado llegar allá, se puede, es rentable. Bueno, esas son preguntas que muchos de los estudiantes quizás en sus mentes tengan, porque pues ellos son estudiantes de noveno y ya están muy próximos a salir al entorno laboral, ¿no? Sí. Pues el sistema, bueno, digamos que de las experiencias, de lo que yo he notado a nivel de mi experiencia laboral es el sistema de apantallamiento, bueno, nosotros siempre como ingenieros vamos a tener varios campos de acción en que tenemos como tres campos globales, digamos, bueno, cuatro, como en cuáles desarrollarnos. Uno es la docencia, era el primero que se me estaba olvidando. Dos es la parte de, ya digamos que ya dejando la academia un poco de lado, puedo trabajar en diseño, puedo trabajar en la parte operativa, digámoslo así, o sea, siendo ingeniero residente de obra o demás. Y cuatro, trabajar en la parte comercial.
Digamos que a grosso modo, ¿no? Sé que hay más cosas pequeñas, pero o estoy en la parte de diseño, o estoy en la parte operativa, o estoy en la parte comercial, ¿sí? Entonces, a nivel de diseño, pues desde si trabajan en diseño van a tener que trabajar con el tema de apantallamiento, porque les decía, suele suceder que uno como ingeniero electricista llega y lo ponen a diseñar de todo. Entonces, por eso es importante el ejercicio que hace el profe. ¿Por qué? Porque es bueno, pues o sea, cuando uno se enfrenta a un diseño lo van a poner a mirar tableros, lo van a poner a mirar apantallamiento, entonces ahí lo van a tener que tocar. Si se dedican a la parte operativa, igual el ingeniero residente es el responsable de todos los sistemas a nivel eléctrico. Y en la parte comercial, pues yo estoy, digamos, en la parte comercial, es un ejercicio interesante. Como todos los trabajos tienen su nivel de estrés, la parte comercial requiere estar buscando todo el tiempo, buscando, buscando, buscando. Entonces, eso también pues suele suceder. Excelente, bueno. Bueno, ingeniera, pues por mi parte creo que ya las preguntas, pues es un poco como ponerse o tratar uno como de docente, ponerse en el lugar del estudiante, de preguntas pues que pueden surgir a lo largo pues de la charla, de la entrevista y pues quería pues manifestártelas. Bueno, no sé si de los compañeros haya surgido alguna nueva duda o, o inquietud. Bueno, parece que no tenemos más dudas. Entonces, ingeniera, creo que pues por hoy ya podemos entonces concluir el tema. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Te voy a enviar nuevamente lo de los DEN e-learning para el que desee profundizar en este tema. Son los dos cursos cortos que te he contado. Ahí están los videos de lo que te hablé de la diferencia de 820 y 10350. Pues son interesantes y les pueden dar también pues como un complemento adicional a lo que vimos hoy. sí, no sé realmente en qué asignatura les pueden, digamos, como ampliar eso. Me imagino que ustedes, no sé si verán esto en protecciones o en qué asignaturas que verán esto. Me imagino que en protecciones es una de las que ven. Lo que pasa es que aquí el enfoque es un poco como distinto respecto a la distrital, entonces no sé si ellos, por ejemplo, ven esa parte. Pero es Ok, una cosa que es muy común encontrarse con esas ondas de tipo rayo para hacer pruebas, ¿no? sí. Ok, listo. Bueno, ingeniera, nuevamente, pues mil gracias por su asistencia y pues le agradezco infinitamente por compartirnos pues sus experiencias y pues digamos todo su conocimiento respecto a este tema de apantallamientos y DPS. Muchas Bueno, gracias y pues hasta luego. que tengan muy buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Lo mismo, apreciados estudiantes, hasta luego, una feliz tarde y nos estaremos viendo el día jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.